Buenas tardes, amigos y hermanos que nos ven por este canal. Gracias por su sintonía. Una vez más estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Casi nunca le he hecho este requerimiento, pero le sugiero, si este mensaje es de edificación para su vida, reprodúzcalo, mándeselo a todas esas personas que usted considera que puede ser también de bendición para ellos. Hoy vamos a terminar la serie de mensajes que hemos hablado acerca del liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual en la iglesia de hoy. Puedo añadirle esa coletilla. El liderazgo espiritual en la iglesia de hoy. Y el modelo del liderazgo o del líder que nosotros tenemos es únicamente Jesucristo. Con eso en mente, Él ha sido nuestro modelo para medir, ¿verdad?, nuestras vidas. Porque, ¿sabe? Hay algo que nosotros no podemos evadir y es saber dónde estamos. Por ejemplo, si usted en la parte económica y usted necesita saber cuánta liquidez tiene o cuánto dinero tiene, revisa la cuenta del banco, revisa la cartera, revisa debajo de la almohada, en fin, revisa donde usted coloca su dinero y dice, tengo para tantos gastos, para cubrir algunos gastos, o me sobra o me falta, ¿sí? Bueno, igualmente el apóstol Pablo dice, probaos a vosotros mismos. O sea, probaos a vosotros mismos quiere decir, cada quien mida cuál sea su relación con Dios. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en base a algunas variables que son, en este caso, virtudes del líder. Cuando dijimos esto, dijimos, bueno, si líder o liderazgo significa influencia, y Jesucristo es un líder, la pregunta es, ¿cuánto ha influenciado su liderazgo espiritual en nuestras vidas? No solamente en el contexto de la iglesia, como los ministros, los diáconos, ¿qué tan buen líderes son? No solamente a ellos, sino a todos nosotros, porque dice la palabra que todos nosotros venimos a ser luz del mundo. Y la luz del mundo preside. Así que nosotros no podemos ser luz del mundo, vivir en un edificio, pero no opinar nada de lo que pasa en el edificio, no meternos en el condominio, no quiero problemas, pero tú no eres luz. Entonces tenemos que alumbrar. O no eres sal de la tierra, bueno, tenemos que sazonar. Estamos para servir, ¿verdad? Y en medio de este mundo, lo que más se demanda es gente que esté dispuesta a servir. Y así nos conocerán la gente, que somos imitadores de Cristo, porque Él vino a servir y no ser servido. Entonces, las variables que hemos considerado, en la primera oportunidad hablamos de la santidad de Cristo. Y la santidad es simple y llanamente es cuán apartados estamos de las cosas del mundo. ¿Sabe? El mundo, nosotros no estamos fuera del mundo, estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Eso está en Juan 17. Sino que estamos rodeados por todas partes, con toda la atmósfera que nos rodea, es el pecado. Dice, el pecado nos asedia. Estamos por todas partes asediados por el pecado. El asunto es, ¿cómo hacemos para mantenernos apartados sin que eso nos contamine? Difícil, ¿verdad? Entonces, Cristo se mantuvo íntegro en toda su vida santa, porque dice el escritor de los Hebreos, en Hebreos 7:6, dice, porque un tal sumo sacerdote no fue necesario, santo. La primera cualidad que hace el escritor de los Hebreos es que es santo. Y Jesucristo fue santo. Entonces nosotros, si invocamos por Padre aquel que es 3 veces santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que tenemos que tomar en cuenta la santidad de Cristo como el modelo de santidad que nosotros requerimos y que necesariamente debemos vivir. La segunda variable es su obediencia. Dice que haya pues en vosotros, se dan cuenta cómo es transferible estas virtudes. No solamente la santidad, sino la obediencia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, ¿cuán obedientes somos nosotros, verdad, al señorío de Cristo, al liderazgo de Cristo en nuestras vidas? ¿Cuán obedientes somos? Esa fue la segunda variable que consideramos aquí. La tercera variable es que Él es veraz. En su boca no hubo engaño.
no hubo mentira, habló la verdad, como dice en Juan capítulo 8. Y yo que os hablo la verdad, no me creéis. Entonces le dijo claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque cuando lo suyo habla mentira, porque es padre de mentira. Y yo que os hablo la verdad. Entonces, ¿cómo hemos podido luchar con este flagelo, con esta, no sé cómo llamarlo, esta bacteria, esto que contamina y que nacimos dentro de ese ambiente de la mentira? Siempre estábamos maquinando a ver cómo con una mentirilla que las clasificábamos como mentiras blancas, mentiras rojas, le poníamos alguna ponderación del color, que la intensidad de la mentira. Pero igual, mentira es mentira. ¿Y cuántas veces teníamos que amar otra mentira, una segunda, para sostener la primera? Y así vamos haciendo nuestro propio enredo. Lo tercero es el servicio, lo cuarto es el servicio. Nosotros hablamos de que Jesús lavó los pies de los discípulos para mostrarle que eso es lo que tenían ellos que hacer, porque dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me decís maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Si yo, el señor y maestro, os he lavado los pies, así también tenéis que hacer vosotros los unos con los otros. Entonces, su liderazgo no solamente estaba en sus mandamientos, que podíamos leerlos en Mateo 5, 6 y 7 y otros más, sino en este modelo de vida, mandamiento más un modelo de vida. Luego hablamos del amor, de su amor. Dice, un mandamiento nuevo doy, ahí le dice, en Juan 13, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, y añade, como yo os he amado. Otra vez él el ejemplo, no solamente el mandamiento, sino que él modela cómo hacer el mandamiento, cómo obedecer el mandamiento. Entonces, vuelvo a la pregunta y voy a ser insistente en esto. ¿Cuánto ha influenciado Cristo mi vida en el contexto vivencial, social? Yo sé que en el contexto espiritual, ok, nos salvó, nos redimió, nos limpió, está bien, eso está bien. Pero a la hora de que si eso influyó en ese contexto espiritual, necesariamente tiene que reflejarse en el contexto humano. O sea, si eso es en el contexto vertical de nuestra relación con Dios, tiene que reflejarse. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, ténganos los hombres como administradores. Pero es necesario que los administradores sean hallados fieles. ¿De qué? De los misterios de Dios. Estas cosas son misterios de Dios. Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas son misterios de Dios. La gracia es un misterio, la fe es un misterio. La gente no sabe de qué estamos hablando. Pero nosotros que ahora estamos en esto, ahora sí entendemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado esas cosas que estaban ocultas para el mundo. Y no se las reveló al mundo, ni a los sabios, ni a los entendidos, sino a nosotros. Además de eso, hablamos del perdón. ¿Sabe? Dije en ese mensaje, nadie, ninguno de nosotros llegó a la iglesia sano y salvo. No. Porque él dijo, yo no he venido a buscar justos, sino pecadores. O sea, todos veníamos como decimos en criollo, con el ala quebrada o el ala herida. Todos veníamos con trastornos del mundo. Algunos fueron extremos en la infancia, adolescencia, fueron abusados, fueron llevados a las drogas, fueron llevados al alcohol, llevados a la prostitución, llevados en un mundo quizás materialista, solamente el dinero, una cantidad de cosas. Aún cuando entraron en el contexto de las iglesias, sus líderes de las iglesias lo abusaron de ellos, los estafaron, qué sé yo, decepcionados de las iglesias. Hay tantas cosas por las que ha pasado, pero ya va un momentico, ya va. Cualquiera sea el matiz de las circunstancias que hayamos podido tener o experimentar que hayan sido negativas, el asunto es que si nosotros tenemos conciencia que Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. El punto está ahí. Si nosotros estamos conscientes que Él nos ha perdonado todas nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque entonces él dice, si alguno tuviera quejas contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también haced vosotros. ¿Para dónde vamos a agarrar? Son variables que hoy día es necesario evaluar en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque estas cosas es el perfil del líder. Y las virtudes que el líder transfirió a los discípulos
para que ellos a su vez transfiriesen a las iglesias y así sucesivamente hasta el día de hoy. Sigue siendo actual, no ha caducado, está vigente. Hoy día voy a considerar dos virtudes más. Con esta terminamos, para hacer las 8 virtudes a considerar. Una va a ser la mansedumbre y la segunda la humildad. Vamos a Filipenses capítulo 3, verso 17, para que veamos ahí cómo Pablo señala que también en nosotros esas virtudes han sido transferidas y ese líder influye aún en estas áreas. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay un modelo, sí. Por eso es que cuando nosotros vemos el modelo de Cristo, decimos, ay, es que ese es muy grande. Es que ese es... Un día escuché un comentario que si usted quiere aprender a tocar piano y usted quiere ver un ejemplo, no ponga a Richard Clayderman. ¿Se acuerdan de Richard Clayderman? Aquel gran pianista. No ponga a Richard Clayderman porque va a decir, no, yo nunca calzo este zapato. No, o sea, es un estrella, una gente de... No, ponga a alguien sencillo, alguien que esté aprendiendo. Porque quizás nosotros nos frustramos desde el inicio. Tenemos que ir quemando etapas. Ahora vamos al pasaje de Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este pasaje tiene mucha tela que cortar. Dijimos que la influencia del líder está en sus mandamientos y su estilo de vida. Aquí el mandamiento es llevar. ¿Se dan cuenta que es un imperativo? El modo imperativo del verbo llevar. Llevar, o sea, es una orden. Ahora, una de las cosas que quiero acotar aquí es que el yugo es una herramienta, ¿verdad?, que llevan los bueyes. Pero si usted se recuerda o ha visto por ahí o busca en internet la figura del yugo, el yugo que llevan los bueyes, se da cuenta que es un par. Cuando Jesucristo dice, llevad mi yugo, quiere decir que la primera horma la tiene él en el cuello. Y usted está llamado a llevar la otra. Nosotros estamos llamados a caminar con él. Eso es el discipulado. A caminar con Jesús. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros. Nosotros tenemos que aprender a caminar con Jesús. O sea, el paso que da él, el paso que damos nosotros. ¿Me entiende? Si a mí me aborrecieron, a vosotros también. Si a mí me recibieron, el que a mí me recibe, a vosotros también. ¿Me entiende? O el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y así van dando los paso a paso. Nosotros usted nunca ve un buey al trote, o ve los bueyes caminando paso a paso, como si fueran, no sé, un paso militar, ¿verdad? Coordinado. Bueno, él dice así, llevad mi yugo sobre vosotros. Y nosotros tenemos que entender que esto es lo que Él nos llamó o demanda de nosotros para que hagamos. Y dice aquí, aprended de mí. ¿Vieron el pasaje que dice Mateo 11? Dice, aprended. Otra vez del verbo aprender en forma imperativa. No es una sugerencia. Si usted puede, aprenda. Si usted, no. Aprended. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendan. ¿De quién? De mí. De mí. Yo soy el modelo del cual ustedes están llamados a aprender. Entonces, aprender de mí es declarar el señorío de Cristo en mi vida. Y esto es algo que no es fácil. Señor, yo voy a aprender es de ti. Sí, mire, para aprender, usted necesita ser un aprendiz.
y esto es importante que nosotros lo señalemos aquí, necesario es ser un aprendiz. Estar claro que soy un aprendiz. Esa es la palabra en griego mathetes, aprendiz. Alguien que sigue a otro, alguien que pisa donde otro dejó la huella. Eso es lo que nosotros estamos llamados a aprender de Cristo. La segunda parte que voy a señalar esta tarde es que él dijo, yo soy manso. No tengo mansedumbre, no, soy manso. O sea, mi naturaleza es mansa. O sea, esta variable o esta virtud que está en Cristo es mi naturaleza. Voy a ser manso. Que soy manso. El manso podemos tener dos acepciones. Uno, el manso es aquel siervo, porque estamos hablando entre siervos, aquel siervo que cuando su señor lo manda a hacer dice, heme aquí. Donde me envíes, iré. Y lo que me digas que haga, eso haré. Eso es un siervo manso. No soy igual que los siervos estos en las iglesias que dicen, bueno, déjame ver, bueno, yo opino, bueno, cuando tenga tiempo. Un siervo no está para eso. Por eso, otra vez la pregunta, ¿cuánto ha influido la mansedumbre de Cristo en nuestra vida? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dijo el profeta Isaías, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Esas son las palabras de Cristo. Cuando aquella Trinidad decidieron que no había otra forma de rescatar la humanidad, envíame a mí, yo voy. Ahora, nosotros podemos señalar una segunda virtud y vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta palabra es interesante. Pongan mucha atención en esto, le agradezco. Esta palabra es sumamente importante, porque nuestra naturaleza no es de seres humildes. Aquí dijo él, ustedes tienen que aprender a ser humildes. ¿Entienden? Entonces, acuerdan que aquellos pasajes en los mensajes anteriores le dije que una acción no define un carácter, pero si la acción se repite, se convierte en un hábito, y si el hábito continúa con la acción, se convierte en una conducta, y la conducta define un carácter. O sea que el aprendiz tiene que ensayar mucho. Yo recuerdo un profesor de matemáticas que decía, ¿usted quiere aprender? Bueno, agarre el problemario Navarro y métase con esos 450 problemas que hay ahí. Y tuve que hacerlos todos el problemario Navarro para aprender lo que era necesario aprender. Bueno, nosotros tenemos que aprender por medio del ensayo, por medio del error, a aprender a ser humilde. Esta palabra, tapeinos, es el origen de la palabra. Tapeinos es el origen de la palabra humilde. Y de ahí se deriva la palabra tapete, que es alfombra. Por eso Pablo dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad. ¿Y qué es la humildad? Digo, se lo voy a decir de una vez. Cuando uno estima a los demás como superiores a sí mismo. O sea, usted, siendo una persona humilde, no es que alardea de que ser humilde, pero el hombre humilde, la mujer humilde, mira a los demás como superiores. Está el nivel de humildad que es como que usted viese desde su perspectiva la suela del zapato de su hermano. O sea, yo estoy tan por debajo que yo puedo ver de aquí para allá a mis hermanos como unos gigantes. No es fácil, ¿verdad? No, yo no lo estoy vendiendo fácil. Porque para ser humilde hay que morir al yo, al ego, que eso fue lo que nos alimentaron durante toda nuestra vida antes de Cristo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué? La altivez, o el orgullo, o la soberbia. No es fácil. Pero el Señor dijo, si yo se los demando, yo voy a modelárselo, para que ustedes aprendan de mí.
Finalmente quiero terminar con 1 de Pedro capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay algo aquí que nosotros, mira, la palabra de Dios es acrisolada, su palabra, es perfecta, es necesaria para nosotros. Hermano, mire, ¿cuánto ha influenciado Cristo en nuestra vida? Estas variables que hemos considerado hoy, la santidad de Cristo, la obediencia de Cristo, la veracidad de Cristo, el servicio de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo, la humildad de Cristo y la mansedumbre y la humildad de Cristo. Son 8 variables. Y diga usted mismo, del 1 al 5, cuán cerca estoy de alcanzar una madurez espiritual. Porque la idea no es que seamos o sigamos siendo niños fluctuantes, ¿me entiendes? No, que alcancemos madurez. ¿Se acuerda cuando Pablo le habló a los Corintios en capítulo 3? Cuando fui a vosotros no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. Y la idea es que no tengamos, hay que quemar etapas. Un tiempo fuimos carnales, pero ya no podemos seguir viviendo en la carne, en las pasiones, en la ira, en la soberbia, en las discusiones. Acuérdense lo que dice el proverbio. Cuando el necio habla, el sabio calla. No respondáis mal por mal. Antes bien, es quieto, con humildad. Permita, oh Dios, que estos pasajes de alguna manera edifiquen vuestra vida y nos ayude a confrontarnos nosotros mismos. ¿Qué tanto ha influenciado el carácter de Cristo a través de esta variable en nuestras propias vidas? Que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre y, como le dije al principio, transmítale este mensaje a otros y que la paz de Dios sea con usted.